Muy buenos días, compañeros del Politécnico Gran Colombiano, Facultad de Derecho. Y en fin, a todos los amigos del derecho en el país y en el mundo. Un abrazo para todos. Unidad 2, escenario 4. La presente lectura fundamental está relacionada con la importante institución jurídica del dominio o propiedad, que incorpora en su haber dogmático y jurídico la conceptualización de este, así como sus diferentes facultades, las acciones que sirven para su protección o defensa y los modos existentes de su adquisición dentro del respectivo marco de la ley y del reconocimiento de los derechos estatuidos en el orden constitucional. De este modo se inicia un abordaje en un campo del derecho civil con efectos prácticos tanto en lo económico como en lo social, comprometido a diario con las relaciones jurídicas de las personas. El dominio. Se ha considerado el dominio, reconocido también bajo el concepto de propiedad, como el principal derecho real, esto es, derecho o potestad sobre las cosas, res, que poseen las personas, junto con la obligación. El dominio como propiedad reconocida por el derecho civil o quiritario constituyó en la antigua Roma las dos instituciones jurídicas más importantes, por cuanto la vida de una persona se encontraba determinada por lo que poseía o reputaba como dueño, amo y señor, un terreno, un esclavo, una casa, y de otra parte por las obligaciones entendidas como prestaciones que se debían cumplir a otros, dineros tomados en préstamo, prendas de garantía, contratos, etc. No obstante, en el mundo romano, el dominio implicaba para el dueño de la cosa ejercer sobre esta un uso, uti, disfrute, frui y disposición avere. Gómez Blanes 2019. En consecuencia, el denominado uti significa el aprovechamiento de la cosa sin alterar su composición y tampoco sus frutos, que se conoce en latín como salva rerum substantiam. Asimismo, el frui o disfrute del vocablo frutos, que se conoce en latín como salva rerum substantiam. Asimismo, el frui o disfrute del vocablo fruto representa el aprovechamiento de los frutos producidos por la cosa sin alterar el estado o composición de dicha cosa, salva rerum substantiam, y a su vez el avere, que es el concepto que designa el aprovechamiento de la cosa, llegando a alterarse la composición o estado natural de ésta. Como se observa, la persona en quien recae la propiedad está en todo el derecho real de usar, disfrutar y disponer de ésta, a manera de prerrogativas o facultades del dominio. Por tal razón, podría, como sucedió en Roma, haber ejercicio del dominio separado de su uso, disfrute y disposición. A este solo derecho real, a título de propietario, separado de la tenencia y goce de la cosa, se ha convenido en llamar nuda propiedad o propiedad desnuda. Así el nudo propietario continúa figurando y ejerciendo el derecho de propietario, pero privándose del derecho de usufructo, uso y aprovechamiento de los frutos de la cosa, que se le ha entregado o cedido por un tiempo determinado a alguien a cambio de unas prestaciones, contrato de usufructo, por ejemplo. En este orden de ideas, el concepto tanto económico como jurídico de dominio o propiedad nos remite a considerar la existencia de una relación de pertenencia de la cosa corporal con respecto a la persona, que puede ser natural o jurídica, para su libre disfrute y autónoma disposición. Es decir, no hay propiedad de una cosa sin una persona que detente su titularidad como dueño o propietario de aquella. El artículo 669 del Código Civil colombiano preceptúa en esta misma línea de intelección. El dominio, que se llama también propiedad, es el derecho real en una cosa corporal para gozar y disponer de ella, arbitrariamente, no siendo contra la ley o contra el derecho ajeno,
La propiedad separada de goce de la cosa se llama mera o nuda propiedad. Código Civil de 1887. La expresión arbitrariamente, la Honorable Corte Constitucional, a través de su sentencia C-595 de 1999, con ponencia del magistrado Carlos Gaviria Díaz, la declaró inexequible por considerarla fuera del contexto de la norma superior de 1991, que no concibe de la propiedad privada una idea absoluta, sagrada e inviolable al tenor de los principios del Estado Social de Derecho. Corte Constitucional Colombiana. Facultades del dominio. Resulta oportuno advertir que las facultades del dominio o propiedad, a partir de las comprendidas por los romanos, se reducen de modo expreso a la posesión, el uso, el disfrute y la disposición. La posesión. La posesión, que hoy entendemos de modo único como detentación o poder de hecho sobre un bien a partir de causa legítima, en Roma poseía una triple categorización que distinguían entre posesión civil, possessio civilis, posesión pretoriana, possessio an interdicta, y la posesión natural, possessio naturalem, correspondiendo a la primera la tenencia de una cosa de buena fe, por parte de una persona demostrando que es suya. La segunda categoría se caracteriza por la intervención de la autoridad del pretor, quien extiende su protección interdictal, del interdictio u orden sumarial suya, o la cosa del poseedor, que la haya adquirido de manera no viciosa, sin empleo de la fuerza o mediante hurto, por ejemplo. Y la restante categoría correspondía a la tenencia de un buen bien o disfrute de su derecho, por parte de una persona sin intención de apropiárselo. Gómez Blanes, 2019. Facultad de uso. La facultad de uso, del latín usus, se asimila al otorgamiento de una destinación conforme a la naturaleza de la cosa, mediante el ejercicio de la voluntad de su dueño o titular del derecho real. En Roma, extendido hasta nuestros días, el uso de una cosa ajena era indivisible, sin posibilidad de percibir los frutos, fueran estos en especie o en dinero. Sin embargo, entre las obligaciones del usuario se consentían, igual a hoy, las de restituir el bien y la de prestar caución, garantía de cumplimiento de lo acordado. Disfrute. En cuanto al disfrute, ius fruendi o goce, este se asocia al aprovechamiento de los frutos de la cosa por parte de una persona, siendo el acto de aprovechamiento la adquisición como suya de la propiedad de tales frutos. Cabe aquí tener claridad sobre los tipos de frutos, los frutos civiles y los frutos naturales. Los primeros corresponden a la intervención de la voluntad humana. Por ejemplo, el dinero percibido por concepto de arrendamiento de una casa o el producido pecuniario de un taxi a diario. Por otra parte, en los segundos no participa la voluntad del hombre, siendo generados por acontecimientos de carácter natural, como la cosecha de un cultivo de maíz, la producción de huevos o la cría de una vaca. La disposición, o ius abutendi, es otra importante facultad del dominio o propiedad que considera, a partir de la voluntad del dueño o titular, la libertad para disponer del bien. La disposición permite ejercer el derecho de enajenar o transmitir el derecho, por ejemplo, a través de la compra-venta, además de prestar gravamen al bien, esto es, el dueño o propietario constituye a favor de otro un derecho real de garantía. Desde los romanos, la disposición puede ser voluntaria, como en el caso de la enajenación, renuncia o abandono, o también involuntaria, como se observa en la destrucción física y en la pérdida de la cosa.
Se atribuyen al derecho de propiedad varias características que contribuyen a identificarlo y definirlo, de las cuales la Honorable Corte Constitucional Colombiana, 2006, la reconoce como derecho pleno, exclusivo, perpetuo, autónomo, irrevocable y real. Se estima la característica del pleno derecho dentro del marco de la ley y de los derechos de los demás. Seguidamente, se entiende como derecho exclusivo a la capacidad del titular para oponerse a la intrusión de un tercero. Referente a la característica de derecho perpetuo, se predica de su durabilidad, en tanto el bien objeto de dominio exista. Asimismo, es un derecho autónomo por cuanto no se encuentra su existencia en relación de dependencia con respecto de un derecho de carácter principal. Del mismo modo, considerado a la vez un derecho irrevocable, porque su disolución o transmisión está atada a la voluntad del propietario y no sujeta, en modo alguno, a causa extraña o al mero querer de un tercero. Asimismo, es tenido como derecho real, evidentemente por ser un poder jurídico que recae sobre una cosa, recibiendo el debido reconocimiento y respeto por parte de la sociedad. Corte Constitucional Colombiana, 2006. Acerca de este último aspecto, se habrá de considerar que el dominio no es solamente el reconocimiento jurídico de un derecho que alguien detenta frente al ordenamiento jurídico, para exigir de éste su libre ejercicio y su protección, puesto que el dominio o la propiedad, como fue concebida en Roma, dentro de las prácticas sociales, es también el ejercicio autónomo de un derecho que recibe reconocimiento de la sociedad para su libre expresión. Es la propia sociedad, esto es el conjunto de terceros, quienes reconocen primero la propiedad de un bien en manos de su titular, observando respeto y consideración de éste. En la antigüedad, el poseedor de un bien en calidad de dueño o propietario merecía de un reconocimiento de estatus social en la medida en que sus bienes se contaran por muchos, así como sus títulos de propiedad. Para el derecho civil romano, los patricios, la clase social de los nobles, eran los mayores propietarios y por consiguiente contaban con más prerrogativas o derechos en relación con los demás ciudadanos romanos. Kunkel, 1919. Esta afirmación pone en relieve la íntima independencia del factor político y jurídico con el socioeconómico. En nuestros tiempos dicha relación ha sido regulada por el orden constitucional y jurídico bajo el principio de igualdad, artículo 13, y el reconocimiento de la propiedad privada, Constitución Política de 1991, artículo 58. Acciones de protección de la propiedad. La propiedad como derecho, desde siempre, ha sido objeto de intentos de usurpación por parte de terceros contra el titular del bien, desconociéndose el reconocimiento social y jurídico del cual goza la propiedad o dominio. En este sentido, el derecho civil creó, para proteger la propiedad, acciones jurídicas importantes que aún en nuestros días prevalecen como son, en cuanto a la posesión de los bienes inmuebles, las acciones posesorias destinadas a la defensa de un presunto derecho de propiedad y la recuperación o sostenimiento de la posesión, pero no del dominio como tal, aplicándose particularmente a los bienes raíces, verbigracia, un edificio, una casa, un terreno. Las acciones posesorias. Este tipo de acciones se encuentran definidas en los artículos 972 y 974 del Código Civil de 1887. Las acciones posesorias tienen por objeto conservar o recuperar la posesión de bienes raíces o de derechos reales constituidos en ellos, reconociéndose la titularidad de quien puede ejercer la acción en la persona del poseedor. No podrá instaurar una acción posesoria sino el que ha estado en posesión tranquila
y no ininterrumpida un año completo. En Colombia, son acciones posesorias contenidas en el Código Civil la acción para retener posesión, artículo 977, acción de recuperación, artículo 982, acción de despojo, artículo 984, acción de denuncia de obra nueva, artículo 986, y la acción de denuncia de obra ruinosa, artículo 988. En igual sentido de protección de la posesión del bien, se halla la acción publiciana del artículo 951 del Código Civil, y en cuanto a la defensa del dominio en concreto, se tiene la acción reivindicatoria prevista en la misma ley civil. Acción publiciana. Otra acción de protección de la posesión con respecto a la propiedad en oposición a terceros abusivos es la llamada acción publiciana. Vindicatio utilis, que consiste en proteger al sujeto poseedor civil de mejor o superior derecho frente a otro de derecho desmejorado o inferior en el curso de un proceso de prescripción adquisitiva. Entre romanos, llamada usucapion, de un bien que aún no ha sido adquirido, pero que está en trámites de serlo. El Código Civil colombiano se refiere a esta acción en su artículo 951 en los siguientes términos. Se concede la misma acción, aunque no se pruebe dominio, al que ha perdido la posesión regular de la cosa y se hallaba en el caso de poder ganar por prescripción, pero no valdrá ni contra el verdadero dueño ni contra el que posea con igual o mejor derecho. Código Civil colombiano 1887. Por medio de esta acción lo que se pretende es brindar protección al poseedor civil contra otros con pretensiones sobre el mismo bien. Acerca de su conceptualización, la Honorable Corte Suprema de Justicia en 1999 ha indicado: se trata de una acción real recuperatoria de la posesión, distinta de las acciones posesorias para cuyo ejercicio, en el evento de la pérdida de la posesión, se le otorga la legitimación sustancial únicamente al poseedor regular que se encuentra en vía de ganar la propiedad por usucapión. Reivindicación o acción de dominio. El Código Civil colombiano de 1887 señala en su artículo 946 que la reivindicación o acción de dominio es la que tiene el dueño de una cosa singular, de que no está en posesión para que el poseedor de ella sea condenado a restituirla. En primer lugar, el vocablo reivindicación proviene de la palabra reivindicar, que significa, conforme a la Real Academia de la Lengua, RAE, reclamar algo a lo que se cree tener derecho. Luego, en términos jurídicos, reivindicación con respecto al dominio es la facultad del dueño de un bien de recuperarlo o restituirlo en el evento de que otra persona lo esté ocupando en calidad de poseedor. En este orden de ideas, la acción reivindicatoria es el mecanismo jurídico que tiene por función la de recuperar el bien para devolvérselo a su dueño legítimo. Por ejemplo, lo que acontece a la persona que ocupa una finca sin que medie un contrato de arrendamiento o de usufructo, ejerciendo posesión y adueñándose del predio. En este evento, el legítimo dueño, quien posee la propiedad, debe acercarse a la justicia civil y mediante el proceso correspondiente emprender la acción reivindicatoria de la que nos habla el precitado artículo 946 del Código Civil de 1887, permitiéndole demostrar o reivindicar o reclamar lo que por ley es suyo. Con la decisión ejecutoriada del juez civil a su favor, el dueño queda facultado o empoderado para exigir que el tercero desaloje la finca. En su artículo 950 del mismo Código Civil de 1887, nos ilustra de modo expreso sobre la titularidad de la acción, esto es, sobre quién debe recurrir a esta,
La acción reivindicatoria o de dominio corresponde al que tiene la propiedad plena o nuda, absoluta o fiduciaria de la cosa. Como se aprecia, la acción la debe emprender es el propietario del bien en proceso de reclamación, convirtiéndose en titular de dicha acción jurídica. De otra parte, es importante recordar que la persona que ocupe la propiedad ajena debe hacerlo como poseedor, para que la mencionada acción proceda o sea pertinente emprenderla por quien reputa como dueño, siendo este el sujeto procesal demandante a quien compete la carga de la prueba. Una mirada introductoria a los modos de adquirir el dominio. En lo referente a los diferentes modos de adquirir el dominio, estos se encuentran expresamente preceptuados en el Código Civil de 1887, en su artículo 673. Los modos de adquirir el dominio son la ocupación, la accesión, la tradición, la sucesión por causa de muerte y la prescripción. A continuación se presentan de manera sucinta dichos modos. Desde los tiempos romanos, el modo de adquirir más usual y, por esto mismo, de mayor relevancia es la tradición, que consiste en la forma de transferir cosas entre personas mediante la entrega que el dueño hace de éstas a otra persona, con la intencionalidad de aquel de transferir el dominio y de esta otra de adquirirlo, como indica el artículo 740 del Código Civil. La accesión. La accesión prescrita en el artículo 713 es el modo de transferir dominio por medio del cual el dueño de una propiedad lo es por extensión de todo aquello que produzca o se adhiera a dicha propiedad, pudiendo ser sus frutos de tipo natural o civil. En este sentido, el caso más típico de accesión lo encontramos en los frutos generados por el suelo, que convierten al titular del derecho en dueño tanto del terreno de cultivo como de lo producido en él. La ocupación. La ocupación que aparece en el artículo 685 del Código Civil es otro modo de adquirir el dominio, de los más antiguos, que se caracteriza por aplicarse a los bienes muebles, que no pertenecen a nadie, es decir, que se encuentran en estado de abandono o carente de pretensiones por parte de terceros. Para que una persona con intenciones de convertirse en dueño o propietario tome posesión de ellos, en el derecho romano se comprendían varias clases de ocupación. Una, la ocupación de las cosas que no habían tenido dueño. 2, las cosas pertenecientes al enemigo como botín de guerra. 3, las cosas abandonadas por sus verdaderos dueños con objeto de que se las apropiara el primero que las ocupara. Y 4, el tesoro encontrado y apropiado por alguien. La prescripción, entendida como adquisitiva porque habrá de servir de modo para hacerse con el dominio de una cosa, se preceptúa como la forma de adquirir derecho de propiedad sobre un bien. Por ejemplo, una casa, por medio de la posesión continuada a través del tiempo, y teniendo en cuenta surtir los requisitos establecidos en la ley civil, el artículo 2512 del Código Civil define la prescripción sin atender en particular la del tipo adquisitivo o usucapión, sino incluyendo también la del tipo extintivo, refiriéndose a los tipos de norma general. Es un modo de adquirir las cosas ajenas o de extinguir las acciones o derechos ajenos por haberse poseído las cosas y no haberse ejercido dichas acciones y derechos durante cierto lapso y concurriendo los demás requisitos legales. Código Civil 1887. Tratándose de la prescripción adquisitiva ordinaria, el Código Civil en su artículo 2529 establece que el término para intentar la acción por posesión regular es al contarse con justo título y buena fe. Es del orden de 3 años para bienes muebles y de 5 años para bienes raíces o inmuebles. En la prescripción adquisitiva extraordinaria, por posesión irregular sin contarse con justo título o con buena fe, aplicable tanto a bienes muebles como inmuebles, el término corre transcurridos 10 años, como se indica en el artículo 2531
del Código Civil de 1887. Finalmente, la adquisición de dominio por sucesión por causa de muerte nos dice el tenor del artículo 1008 del Código Civil: se sucede a una persona difunta a título universal o a título singular, Código Civil de 1887, lo cual concede el marco legal que faculta a una persona para adquirir el dominio de los bienes de otra difunta sobre los cuales poseen derechos de herencia. Referencias: Bernat R. 2006, curso de Derecho Romano Privado, Universidad Católica Andrés Bello. Bonfante, Instituciones de Derecho Romano, Editorial Reus, Congreso de la República de Colombia, Ley 57 de 1887, Asamblea Nacional Constituyente, 1991, 6 de julio, Corte Constitucional Colombiana, Sentencia C-595 sobre función social de la propiedad, Carlos Gaviria Díaz. Corte Constitucional Colombiana 2006, Sentencia C-189 sobre el derecho de propiedad privada, Rodrigo Escobar Gil. Corte Suprema de Justicia 1999, Sala de Casación Civil y Agraria. Proceso 5291, Silvio Fernando Trejos Bueno. Gómez Blanes, Elementos de Derecho Romano, Ediciones de la U. Kunkel W. 1966, Historia del Derecho Romano, Ariel, Real Academia Española, RAE, Diccionario de la Lengua Española, edición tricentenaria. Información técnica, Facultad de Sociedad, Cultura y Creatividad. Módulo Bienes Civiles y Mercantiles, Unidad 2, los bienes incorporales y el dominio. Escenario 4, el dominio. Autor: Diego Fernando Marín Monge. Asesor pedagógico: Ivonne Tatiana Parra Astros. Diseñador gráfico: Diego Calderón. Este material es propiedad del Politécnico Gran Colombiano y lo utilizamos los compañeros estudiantes de Derecho para afianzar más nuestros conocimientos y para leerlo a aquellos que no tienen tiempo de dedicarse a la hoja. Les envío un gran abrazo y espero que estemos todos muy bien. Juan Carlos Tejero Medina. Un abrazo.